Acá lo postula como el nomón de la verdad. No sé si han visto un reloj de sol, que es un palito básicamente, y alrededor tiene los números, y dependiendo de dónde caiga la sombra de ese palito, será la hora. Justamente de esa manera es que Lacan propone el falo. Por eso les decía, eso está en es una cita del final de La ciencia y la verdad. Son los últimos 4 párrafos, que en verdad los últimos 3 párrafos son solo una oración. Así que lo voy a leer todo. De un lado, extraigamos pone entre paréntesis, falta de. Es decir, lo que vamos a extraer es falta de. De un lado, extraigamos el falta de del, entre paréntesis otra vez, falta de pene. Es decir, vamos a extraer el falta de falta de pene, poniéndolo entre paréntesis para transferirlo al falta de saber, que es el paso o vacilación de la neurosis. A mí esta cita ya me parece, es una cita condensadísima. Es una cita que me parece donde uno también pudiera estar toda la clase hablando de ella, porque me parece que describe el falo de una manera increíble, especialmente, primero por la relativa claridad, segundo por todo lo que aporta conceptualmente con esa claridad, y tercero porque generalmente no se postula así. Es decir, vamos a extraer de la falta de pene, vamos a extraer la falta de, y lo vamos a transferir de la falta de pene a la falta de saber. Lacan pone. Es decir, que ya con el falo tenemos la conjunción de 1, falta, 2, diferencia sexual y 3, cuerpo. Y no es nada más eso, sino que estamos metiéndonos con el saber y en la neurosis. Leo la cita otra vez para que crean que no es que estoy sacando todo debajo de la manga. De un lado extraigamos el falta de del falta de pene. Ahí ya estamos con el cuerpo y la falta. Y la diferencia sexual, porque el pene es la diferencia, lo que diferencia a los niños de las niñas. De un lado extraigamos el falta de del falta de pene, poniéndolo entre paréntesis, para transferirlo al falta de saber, de estar con saber, que es el paso vacilación de la neurosis. No sé cómo, ¿lo tienes ahí? ¿Paso de indecisión tendrán? Paso del pene, paso del saber. Y con el pas de saber. Sí, y al falta de saber, ¿qué es? El paso vacilante. Paso vacilante. En verdad, eso es una palabra que, la palabra es excitación, que es una palabra, a mí me parece una palabra muy útil, no sé. Es como la duda, pero la duda, como cuando uno está pensando, por ejemplo, qué decirle a la novia, si decirle la verdad o no, que uno dice, ¿será que lo hago? ¿Será que no? Porque ni vacilación ni indecisión me parece que tienen esa misma connotación de vamos a ver qué pasa acá, o no estoy muy seguro, ¿será que lo hago? ¿Será que no? Quizás un poco de temor.
como en expectativa de los efectos. Y justamente ahí es donde ubica la neurosis. Del otro, es decir, teníamos de un lado, extraigamos el del otro lado, reconozcamos la eficacia del sujeto en ese nomón, que él erige para designarlo a toda hora el punto de verdad. A toda hora también es como un juego de palabras, porque el nomón lo que designa es la hora. Y es un palito, que ya con el palito uno pensaría el falo, ¿sí? Pero el palito en verdad también puede ser un hueco. Hay algunas iglesias donde en la cúpula, obviamente no van a tener un palito porque nadie va a subir al techo a ver la hora, sino que tienen un hueco, y así, dependiendo de dónde esté, ahí no es la sombra, sino que es la luz, donde esté la luz en la iglesia, podrán ver qué hora es. No sé si ven además lo genial que es todo esto, porque además nomón entonces puede ser tanto palito, el palito del falo, como agujero. Es una de esas cosas que casi le hacen a uno pensar que Lacan estuvo en ese momento para crear el nomón de esa manera, para después poder hacer esta metáfora. Continúo con la cita. Entonces designa a toda hora el punto de verdad. Es decir, que el falo permite identificar la verdad. Además me parece importante pensar que es un punto, la verdad. Es decir, de todo aquello que el paciente me dice, ¿dónde está la verdad? Porque si lo ponemos en, lo que me dijo, porque ahora me está hablando de los ojos, entonces seguro tiene que ver con la mirada y eso es la verdad porque es lo inefable. O si te dice, las personas que lo piensan de una manera un poco más interrelacional, está hablando de la familia, como vamos a ver ahora. ¿Dónde se ubica el punto de verdad? Revelando del falo él mismo que él no es nada más que aquel punto de falta que él indica en el sujeto. Es decir, que el falo sirva para identificar la verdad implica un punto de falta en el sujeto. Y además, me parece que acá hay que leer porque eso puede cambiar. Sí, porque pudiera no estar. Revelando del falo él mismo que él no es nada más que aquel punto de falta que él indica en el sujeto. Es decir, el falo es el punto de falta que el mismo falo indica en el sujeto. Aquel índice es también aquel que nos apunta el camino donde nosotros queremos ir este año. No sé si saben, esta es la primera clase del seminario 13, creo que es 13 o 14, por ahí está. Entonces por eso dice el camino donde nosotros queremos ir este año. Porque no tiene sentido, creo que es el último escrito de los escritos. Después tiene como unos anexos. Creo, si estoy bien. Igual no es lo más importante. Ahí no tuviera mucho sentido decir este año. Pero como era la primera clase, dice este año, es decir, allá donde ustedes mismos reculan de ser en aquella falta, como psicoanalistas suscitados. Es decir, esto es una crítica a los psicoanalistas. Justamente lo que él está utilizando para criticar a los psicoanalistas es la concepción del falo. Y ni siquiera está hablando de la concepción del falo que ellos tienen, sino de la concepción del falo en tanto concepto. Entonces sería allá donde ustedes mismos reculan, donde los psicoanalistas reculan, de ser en aquella falta suscitados. Es decir, que los psicoanalistas en la falta del falo están suscitados.
Es decir, acá justamente, bueno, pongamos acá, digamos, cuerpo. Pongamos acá saber. Juntado justamente por la falta. Y acá es donde se llama al psicoanalista. Esto me permitirá hacer una aclaración bastante porque bueno, lo que pasa es que hoy tengo como dos caminos. O puedo terminar de tratar de decir todo aquello que quería decir, o, y este fue el camino que decidí, diré lo que me parece necesario decir en este momento para no tratar de decir las cosas así medio esquemáticamente. Entonces, bueno, aprovecharé para comentar de una vez que por esto es que justamente digamos que el psicoanálisis no es un lavado de cerebro. Pudiera parecer así, porque al momento de hablar de las ontologías se está hablando al fin y al cabo de una concepción de la realidad, digamos. Entonces es como si el psicoanálisis tuviera un privilegio en ese sentido y fuéramos nosotros quienes tuviéramos que hacer de cambiar la manera de ver la realidad a los pacientes. Me parece que esa no es la vía de ninguna manera, sino justamente porque pensamos que el saber y el cuerpo tienen una relación a través de la falta, es decir, que hay una falta en el cuerpo y hay una falta en el saber y que ellas se conjugan. Como teníamos la otra vez, el círculo de... ¿cómo se llamaba? La oquedad del ente, y la oquedad del ente más los surcos de significante en el mundo de lo real, que puse aquí los círculos y uno acá. Es justamente porque el cuerpo y el saber están imbrincados, es que es llamado el psicoanalista. Es decir, que no se trata ni de pura lógica ni de puro cuerpo, sino de justamente las relaciones que tienen los dos. Hablando de la experiencia psicoanalítica, a mí me parece que justamente esta es la experiencia psicoanalítica. La experiencia psicoanalítica, que sería, a mi gusto, la experiencia psicoanalítica freudiana, es que el cuerpo está afectado por el lenguaje. ¿Y cómo se da cuenta? Porque hablando la gente se cura el cuerpo. Entonces después viene todo esto de ver cómo podemos desarrollar un saber a partir de ahí. Y por eso nos tenemos que meter con todo esto fastidioso de la matemática y de las ontologías y todo eso, pero es justamente para saber cómo podemos hacer para hacer que el lenguaje deje de afectar al cuerpo tan negativamente. Cuando hablas de cuerpo, ahí estamos, cuerpo en tanto imaginario. Hay un problema, sí, digamos, pero el problema de más allá de si es el cuerpo imaginario o no. Acá estoy hablando del cuerpo, sea como se piense, digamos.
Sí, digamos que en rigor sería el cuerpo imaginario. Sin embargo, después tuviéramos que definir imaginario y pensar por qué no sería el cuerpo simbólico, por qué no sería el cuerpo real y todo eso. Incluso es problemático porque, digamos, ¿qué falta en el cuerpo? O en cualquier cuerpo, porque ni siquiera pensarlo como esto, en el cuerpo, un cuerpo teórico, ¿qué falta? Porque justamente lo que se propone, por lo menos desde lo mítico, de la falta de pene, de la madre y todo eso, que lo que pasa, que la castración viene porque el niño, el complejo de castración viene porque el niño ve que la madre no tiene pene, entonces dice, bueno, a mí me lo van a cortar si me porto mal. No, a las mujeres no les falta nada. Eso no es... y justamente en lo imaginario y el cuerpo es lo que hace uno. Por eso no... es complicado meterse con eso. Y además de que es complicado, es algo que ahorita no nos va a dar mucho abasto, pero sí creo que hay que pensarlo además de imaginario, no además de imaginario, pero dentro de lo imaginario pensarlo como que el cuerpo también tiene algo de que efectivamente responde frente a la palabra. Es decir, que por ejemplo los hombres en Buenos Aires caminan diferente a los hombres en Venezuela, que es una de esas cosas, digamos, conductistas, ahí todo. Sí, pero al mismo tiempo son las coordenadas bajo las cuales la cultura ha chocado con los cuerpos de nosotros. Y que no serán todos, sí, obviamente, bien. Y se pueden hacer todas esas excepciones, pero me parece que lo importante es pensar que no se trata únicamente de un cambio de cómo ver las cosas o cómo pensar o la realidad, sino que efectivamente va a haber algo en el cuerpo del paciente que incluso pudiera el cuerpo ser sus pensamientos, ¿sí? Que efectivamente cambia con la modificación de la verdad que trae el psicoanálisis. Lo que pasa es que hay y Julián Serna Arango también trabaja eso, que es que básicamente nosotros, él creo que dice que nosotros pensamos a través de nuestro cuerpo, pero creo que sería también pertinente decir que nosotros metaforizamos a partir de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros pensamos que la simetría es algo deseable y nuestros cuerpos también son simétricos, es decir, hay una conjunción de factores que es muy curioso que se reflejen tanto en nuestro cuerpo como en el lenguaje. Digamos, que creo que es lo máximo que se puede decir. Y además de esta, digamos, con esta articulación falta-cuerpo, se hace a partir de la simbolización del objeto imaginario del amor de la madre. Es decir, el niño quiere que la madre lo desee. Y la respuesta que ve ahí, que le da la madre, es la simbolización de eso en el falo. Y hay que poner una salvedad, que es que si el infante se identifica ahí, hay una perversión. Hay algo que me falta acá. No lo había notado porque, bueno, me salté una... Pero es que estamos hablando de esto.
Acá incluso convendría mejor ponerlo así. Ahí va. Que es justamente el cálculo del falo en el esquema R, digamos. Por esto, todo esto se relaciona al esquema R. Entonces, el niño preguntándose desde acá, pero ¿qué quiere ella? Es a través de la ubicación del P en A que puede darse esto, como habíamos dicho la otra vez, medio mal, como si esto fuera un espejo, digamos. Aquí está ese. Aquí adentro. Sí. Es decir, el falo, ahora lo tenemos que pensar como, lo podríamos poner acá, aquello que desea la madre, al lado de un curso de grafología. Y no sé si... No me gustaría que vinieran a ver cómo escribo yo. Y sea lo que sea, digamos, me parece que hay que pensar, de nuevo, lo voy a decir otra vez y creo que después lo voy a decir otra vez. Los elementos hay que pensarlos como que este elemento es este lugar. No que este lugar corresponde a este elemento, en el sentido de que aquello que la madre desee, sea lo que desee, a eso que la madre desee lo vamos a llamar falo. Porque después, si lo llamamos falo antes, empiezan todas las estupideces. Tiene que ser un palito, o no, bueno, es un hueco, o no, ella no me deseó a mí, etcétera, cosas así. Lo que la madre desea es el falo. Y ahora hay que hacer una advertencia, que lo voy a hacer por necedad, en verdad, que es que si el infante se ubica acá, si el infante diga, me desea a mí, ahí Lacan lo ubica como la perversión. Eso justamente, que yo había puesto como límite, sobre lo cual no íbamos a hablar mucho, es la perversión. Por eso, me parece que Lacan no lo pone como un esquema de la perversión, porque no hay un esquema de la perversión. Está el esquema R y el esquema I, y uno es de psicosis, el R, y otro es de neurosis, el I. Ya va. De psicosis, el I, y de neurosis, el R. Lacan no pone uno de perversión, y porque me parece que justamente la perversión es una posición dentro del esquema R. ¿Qué posición? Esta. Cuando el infant se ubica acá. Todo el problema, esto está en la página 554, todo el problema de las perversiones consiste en concebir cómo el infante, en su relación a la madre,
relación constituida en el análisis no por su dependencia vital, sino por su dependencia de su amor, es decir, por el deseo de su deseo, se identifica al objeto imaginario de aquel deseo, en tanto que la madre ella misma lo simboliza en el falo. Es decir, la madre simboliza su deseo en el falo. El infans desea su deseo, sí, por lo tanto depende de su amor. Y al identificarse ahí como objeto imaginario, viene todo el problema de las perversiones. Objeto imaginario, y ahí no sé si ven el problema de que justamente es que no se arma toda la ontología significante, sino que la hace colapsar. No sé si se acuerdan que les había dicho la semana pasada que era una ontología muy frágil. Entonces es como si acá esto no se hiciera, sino que la madre, en vez de hacer uno para allá, hiciera esto. En verdad es donde se ubica el infante, pero si el infante se ubica, digamos, acá y acá, en el I y en el falo, no hay una manera de hacer esta separación, porque es el mismo punto. Al ser el mismo punto, es como si entonces tuviéramos, digamos, esto solo por efectos pedagógicos, pero no es un buen esquema. Como si esto fuera el esquema de la perversión. O sea, no permite hacer la apertura acá, sino que se mantiene el triángulo, el mismo triángulo que antes, con la excepción de que ahí se ubica el deseo de la madre. Esto obviamente no va a permitir el cálculo del sujeto. Vamos a poner acá perversión. Voy a saltar un poco acá. En la página 551, esto lo voy a buscar porque es importante. .5 creo que es. No, 3.5. Un poco antes del esquema R, unas 2 páginas antes del esquema R, dice el cuarto término, es decir, teniendo M y P, el cuarto término es dado por el sujeto en su realidad. Como tal, precluido en el sistema, es decir, usa la misma palabra para la forclusión que para la psicosis, ¿no? Bueno, y solamente entrando bajo el modo de la muerte, con el falo, bajo el modo de la muerte, en el juego de los significantes. Pero deviniendo el sujeto verdadero en la medida que ese juego de significantes va a hacerlo significar. Es decir, acá está hablando de este paso, de acá, acá. El cuarto término de los significantes, además de tener M y P, es dado por el sujeto en su realidad. Como tal, precluido en el sistema y solamente entrando bajo el modo de la muerte. Es decir, que lo precluido puede entrar. En el juego de los significantes. Pero deviniendo el sujeto verdadero en la medida que ese juego de significantes va a hacerlo significar. No sé si se acuerdan la semana pasada que había traído la cita y habíamos hecho un poquito de desarrollo sobre
la historia como alma, la historia como lo que anima. Ese juego de significantes en efecto no es inerte porque él está animado en cada partida particular por toda la historia de la sentencia de los otros reales, que es la denominación de bla bla bla. Entonces, es acá que, si bien esto es una estructura que se pudiera pensar inerte, porque lo único que da son las reglas del juego, esas reglas del juego, al paciente empezar a hablar con su historia y decir, yo cuando era niño, y mis padres cuando yo era niño, y mi nana cuando yo era niño, historia que además no tiene que ser infantil, porque puede ser historia del año pasado, o historia del futuro incluso. Al animar esto, con estos tres significantes, es que a través de la búsqueda de la verdad se puede dar el sujeto. Y además, una verdad, este desarrollo me lo salté un poco, pero una verdad, digamos, oscura, una verdad velada, que es donde me parece importante ubicar todo el tema del inconsciente, que tiene que ver, entre comillas, con lo sexual, que habíamos dicho que era una diferencia interna de lo humano, y la muerte, que sería una diferencia, digamos, externa respecto al resto del polvo y la tierra. Entonces, frente a esa diferencia, frente a esa falta en el cuerpo y en el saber, falta imaginaria y de lo simbólico, uno se inventa algo. Pero no es cualquier invención, que me parece una de las cosas que Lacan intenta desarrollar. Porque si fuera cualquier invención, fuera algo muy trivial. Entonces cualquiera inventa lo que sea. Pero justamente me parece, y por eso me parecía importante trabajarlo como los límites del lenguaje. Es una invención que tiene que ver con el lenguaje y su falta, es decir, que tiene ciertas coordenadas a las que uno tiene que apegarse. Si pensamos al falo como el límite del lenguaje, después uno pudiera preguntarse, pero ¿cuál lenguaje? Y no creo que se trate de eso. Creo que se trata del falo como lugar. El lugar del falo es el límite del lenguaje. Pero ahí cada uno lo tendrá que animar de su manera. Esta significación, y Lacan me parece que lo recalca así. Poner esto un poco más arriba. Parece que Lacan lo recalca con la metáfora paterna, cuando pone Lacan dice que la metáfora paterna, voy a hacer un pequeño resumen de lo que él propone en la página
557, que es el apartado, comienzo del apartado 4, es decir, el 4.1, cuando se empieza a preguntar por los límites del esquema R. Hay que acordarse que básicamente Lacan propone el esquema en R y luego el esquema I como una distorsión. Entonces, para proponer la distorsión del esquema I, Lacan dice, bueno, hubo algo acá que no pasó. Eso que no pasó fue esto. Obviamente, como el nombre del padre está forcluido, no está en el juego de los significantes, entonces no puede funcionar. Lacan dice que esta es la única manera de evocar la significación. Y creo que esa es la última manera en la cual tenemos que pensar el falo. Que sería... esto que es una función, digamos, con la que he estado jugando un poco, que sería eso quiere decir. Si pensamos la significación como eso quiere decir, me parece que se resuelven algunos problemas, porque entonces sería acá pensando, bueno, lo simbólico y después qué quiere decir. Porque tenemos que pensar esto, ya acá tenemos las coordenadas, digamos. Lo que falta es aquello que se puede decir, porque el lenguaje en sí mismo dice y no dice. Si yo aquí presento algo en ruso, nadie va a tener idea qué quiere decir. Sin embargo, lo que se necesita, digamos, es saber que sigue estando dentro de el terreno de lo simbólico. Si pensamos la significación, Lacan propone que la única manera de evocarla es con la metáfora paterna. Es decir, para pensar el eso quiere decir, tiene que haber metáfora paterna. Y esta sustitución es significante, por lo que pudo haber sido otra. Incluso en la metáfora, es decir, Lacan pone acá abajo la metáfora paterna. Justo arriba pone, digamos, la fórmula general de la metáfora, donde acá abajo pone una X. ¿Sí? Es decir, nos pone estos dos juntos, hay que pensarlo en relación uno a uno. Arriba tuviéramos significante, que sería el nombre del padre, después tuviera el significante con la tilde, tachado, es decir, que pudiéramos tachar esto, que de hecho habría que tachar eso. Y después acá arriba donde él pone, creo que esto es una I, no busqué, si es una I o un 1, está el A y el falo. El falo estuviera en el lugar del sentido. Pero acá abajo, que es lo que iba en la X, implica que pudiera ser otro, que eso no es lo importante. Es la significación, el significado al sujeto, pero que es desconocida y contingente. Y es solamente a través de la elisión del deseo de la madre, a través de su ausencia, digamos, se ve el deseo materno, y con el deseo materno es que se puede lograr tener el falo. Porque si esto no funciona, si no se elide, entonces el falo no se puede calcular, sigue estando esto acá. Lo pone como la condición del logro de la metáfora. La elisión del deseo de la madre es la condición del logro de la metáfora. Pero eso es logrado a través de la ausencia de la madre. Entonces tenemos ausencia de la madre, deseo materno
y a través del nombre del Padre encontramos el falo. Y me parece, para hablar un poquito en poesía ahora, para que no se me pierdan, que esto es básicamente lo que da el significado de la vida, digamos. Lo pudiéramos ver así, no sé si han leído cosas de logoterapia de Viktor Frankl, que básicamente él basa toda su terapia en el encontrar el sentido de la vida. Una persona que había pasado por los campos de concentración y obviamente había tenido una vida muy trágica. Después de eso, decir que había tenido una vida muy trágica es decir mucho menos. Pero me parece interesante pensarlo así, porque uno sería un sentido de la vida que no lo da otro. Que no lo da uno mismo, sino que lo da otro, ¿sí? Es decir, el sentido de la vida me lo da este ternario acá, que es lo que me permite. Está dentro del lenguaje, además, es decir, que no sería ni interno ni biológico. Y nos da el significado de cómo entender la vida. Bueno, ese era el fin de la otra clase, iba a hacer un fin medio bonito. Pero bueno. Bueno, si no hay algunas objeciones, le voy a tomar foto y después lo borro y seguimos con lo que en verdad correspondía hoy. Borro. Perfecto. Vayamos un momento con el caso. Es un caso un poco extenso, pero en verdad lo escogí por un valor que tiene medio sentimental, que fue con este caso que empecé a trabajar un poco el tema de los esquemas. Entonces, lo decidí retomar después de este tiempo para ver si lo que había postulado originalmente se sostenía. Y me parece que efectivamente se sostiene mejor que antes. No voy a hacer lo que normalmente se hace en un resumen del caso, una puntuación, que es un resumen. Lo que me interesa es pensar un poco la lógica del tratamiento que hay. Y esta lógica del tratamiento implica pensar un cambio de ontología que me parece que está relativamente claro acá. Me agrada además porque se trata de un caso que no está en lo mínimo escrito de esta manera. O sea, no es un caso que tiene que ver con las ontologías. Y aún así me parece que hay una interpretación posible en ese sentido. Digamos que la parte que me parece fundamental es la página 6, donde dice: al comienzo de nuestro trabajo
La causa de todo era reducida a cuestiones de carácter o personalidad, fundamentalmente la relación de los padres con ella, y era a partir del enojo o la bronca que ella manifestaba su queja. Es decir, vamos a poner acá, al comienzo teníamos cuestiones de carácter o personalidad. Y después ella misma lo dice, que después se trata de una historia. Es decir, que cambiamos de elementos de carácter o personalidad a elementos históricos. En la página 7 se pregunta, a partir de estos momentos, creo que esto es entre las 6 y las 7, a partir de estos momentos comienza a situarse la pregunta de ¿por qué me pasa lo que pasa? Es decir, antes no se preguntaba por qué le pasaba lo que pasaba. Es la primera vez que comienza a relacionar lo que le pasa con las cosas de su padre y de su historia. Después de 6 páginas, después de 6, 7 páginas. Historia, poner acá padre también. Comienza a cuestionar que repetía ciertas cosas y hasta dónde era que ella elegía lo que quería hacer. Después dice, quizás, al final de ya la página 7, a lo que agrego, quizás porque ya no se trata de la caída de la gran familia. Y ella responde, sí, será hora de que cada uno tenga su familia o pueda tener su familia. Y agrego una vez más, o quizás que se puede hablar desde un lugar dentro de la familia y no como caída. Es decir, acá está acá digamos familias individuales. Y en la página 2 del anexo dice, esto le hizo pensar en cómo se planteaba su lugar. Yo creo que no había encontrado mi lugar en mi carrera, en mi familia, en mi trabajo. Las cosas empezaron a ordenar de otra manera y no a la deriva. Esto me hace sentir cada vez mejor. Sigue, este recorrido permite un punto de interrogación. ¿Por qué yo tengo que repetir una historia y no puedo vivir mi historia? Esta es una pregunta brillante, porque además es una pregunta contra muchísimos psicoanalistas. Es decir, ¿por qué mi historia me determina? Además, es una pregunta contra esto. Es la pregunta que posibilita el tratamiento de esto, de hecho. Cuando empecé con vos, me parecía que era una cuestión de carácter, no con cosas guardadas en mi cabeza que termino yo repitiendo.
Me pregunto, no sé si las elijo porque las quiero yo o porque repiten otra cosa. ¿Hasta dónde elijo yo? Otra pregunta brillante. Yo siento como que se va cayendo un peso de encima, una mochila que arrastraba y que no me dejaba estar bien. Obviamente esa es la perlita que la mayoría van a recoger. A mí me parece brillante que ella se esté preguntando ¿por qué tengo yo que repetir una historia y no puedo vivir mi historia? No tanto la parte de no puedo vivir mi historia porque eso es individualismo puro, pero ¿por qué yo tengo que repetir una historia, aun así sea su historia o no? ¿Hasta dónde elijo yo? Sigo con la cita. Esto tuvo como efecto poder separar su historia de la de su padre, de comenzar a hablar con la madre desde otro lugar, teniendo en cuenta que si bien la madre no había aceptado sus elecciones, ella podía elegir otras cosas. Es decir, según esta interpretación que yo estoy dando, esto sería un cambio que se está dando y acá es que pudiéramos hablar de una neurosis. No me voy a meter en qué estaba antes porque ahí nos vamos a ir como otros 3 días. Sin embargo, me parece importante poder ubicar esto. ¿Por qué? Porque justamente no es desde un principio que se ubica, sino es después, cuando por fin logra pensar la historia del padre, por qué le pasa lo que le pasa, y unas familias individuales. ¿Por qué pienso esto? Porque no sería la familia, sino sería una familia que cada uno está armando. Es decir, acá ella está buscando la manera de poder ubicarse acá a través de la familia para poder responderse por qué me pasa lo que pasa, que digamos sería el significado velado del inconsciente que estuviera con el falo. Y eso se haría a través de la historia. Esto es lo que permite, digamos, separa desde familia y con la historia y con el padre es que puede preguntarse, ¿sí?, ¿por qué? Que es la pregunta básica de la significación, de por qué quiere decir esto. Voy a dar unos comentarios más, este digamos que es el paneo principal. A mí este caso me parecía interesantísimo porque justamente permite malinterpretar muchas cosas de las que yo dije. Usa la palabra historia, usa una familia que sería una agrupación, por lo cual uno pudiera pensar que no es una cosa mundana. Sin embargo, a mí me parece que acá, de ese lado, al lado izquierdo, se trata como si fuera una cosa mundana, porque la familia es la que es. Es decir, no se trata de familia en el sentido de que uno pudiera decir, bueno, pero familia también pueden ser tus amigos, o familia también pueden ser tus gatos, o cosas así. Sino que se trata de la familia, su padre, su madre, efectivamente, aquello que la determinó, no como familia en un sentido, digamos, más metafórico, sino que se trata de su sangre. Y acá me parece también increíblemente legible cómo el caso se arma entre porque, como nos estaba diciendo, me parece que hay muchas veces que saca cosas brillantes la paciente, el tipo de hasta dónde elijo yo. Y es solo mediante
la habilitación del analista que a veces se pueda pescar. A mí me parece que muchas veces se trata de esto, del establecer esto, como si estuviera, me parece una linda metáfora, como si estuviera pescando. Entonces uno tira, y a veces agarra el pez y muchas veces no. Pero hay que pensar que no es nada más el analista el que tira el anzuelo, sino que se trata también del que el paciente lo hace a veces. Acá el analista se ve que muchas veces está tratando de... Y se ve que no era una paciente muy fácil, no sé si leyeron el caso, pero se ve que no era, como que no tenía mucha receptividad a veces. Pero muchas veces se trata del analista de ir tirándole esto. Era tu papá, haya tenido la historia que haya tenido. O comienza a situar que supuestamente los padres eran abiertos y era una familia que se comunicaba todo, pero en realidad no era así. Eso es solo posible mediante la lógica. Porque si los padres son abiertos, ¿sí? Si no lo pensamos lógicamente, son los hechos y con eso es lo que tienes que vivir toda tu vida. Sin embargo, situar que los padres supuestamente eran abiertos, pero en realidad no era así, tiene que venir de una deducción lógica, porque obviamente la historia de ella, pensada, si pensamos la historia como los hechos que efectivamente ocurrieron, no van a cambiar. Ahora, la interpretación de ella sí puede hacerlo, de que sean abiertos a que no eran así. Es decir, que se ve cómo la lógica permite hacer una deducción de revelación de verdad. Las revelaciones de verdad no tienen que ser muy grandes para ser efectivas, digamos. No tiene que ser, descubrí que mi madre en los años 80 en verdad era, agente de la CIA. Porque de lo que se trata es que se está cambiando la historia. Y el cambio de la historia no tiene que ser gigante. Cualquier cambio de historia es un cambio de ontología. Me parece importante también pensar las identificaciones que hay acá. Hay un montón. Afuera de la historia de la gran familia, eso es una identificación. La peor del mundo también es otra identificación que permite pensarse como especial, digamos que es como una de las cosas más particulares de la neurosis, es pensarse afuera del otro o pensarse como lo único a partir de eso. Militante, la que hace despelote. Pero ya que se puede identificar de diferentes maneras, quiere decir que no es lo que es. Siguiendo esta misma lógica, entonces sería, digamos, aquellos pacientes que vienen y se describen a sí mismos solo con el nombre, sería un indicio de esto. Por eso a mí no me gustan demasiado hablar en términos de casos, porque se hacen unas generalidades brutales, o sea que no tienen nada que ver. Sin embargo, para poner un ejemplo y poder pensar las cosas de una manera un poco más concreta, me parece que acá se ve increíblemente cómo entre las dos, el analista y la paciente, se iban armando toda esta neurosis familiar, digamos. Donde fue por el padre, supuestamente, pero que en ningún momento se logra, no que sería algo bueno, pero que en ningún momento pasa, que dicen, fue por esto, y es esto y ya. Justamente creo que de eso se trata que no sea, porque cuando se logra eso, de nuevo, colapsa completamente la ontología. Por lo menos la ontología de significante.
hay que poder manejar, digamos, diferentes ubicaciones para poder decir qué es. El lugar de ella con respecto a la familia cambia muchísimas veces. Si fuera solo uno, es decir, si ella dice, lo que pasa es que yo soy la caída de la familia, terminaría armando una identidad. Es decir, tuviéramos un colapso de la ontología significante. Y eso parece que no pasa en este caso. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí. Bueno. Hice una tabla esquemática para poder presentar de manera resumida. Vamos a poner acá en el resumen conclusiones. A ver. Voy a hacerlo al revés. Bueno. Hagámoslo más chica.
Ahí vamos. Bueno, lo voy comentando poco a poco. El primero no tiene mucho comentario, son los dos esquemas. El primero es la neurosis. Bueno, al lado izquierdo tenemos neurosis, que sería la R, el esquema R, y del lado derecho tenemos la psicosis, que sería el esquema I. Del lado izquierdo, en cuanto a la geometría, habíamos propuesto que en la neurosis había la geometría proyectiva y en la psicosis estaba la geometría euclidiana. En verdad, lo que me parece más importante de la geometría proyectiva, aparte de ser la posibilidad de tener triángulos homólogos con proyección, me parece la posibilidad de tener puntos al infinito, es decir, puntos de otra índole, que no son los mismos que los otros. En cuanto a las figuras, en la neurosis tenemos triángulos homólogos y en la psicosis tenemos una hipérbola. Parece importante tener que en la neurosis hay dos figuras, es decir, los dos triángulos homólogos. Es decir, si bien es un par de figuras, porque no hay un triángulo homólogo, no tendría sentido. Sí, por lo menos se necesitan dos triángulos para que ellos sean homólogos. Es como decir un triángulo igual. ¿Igual a qué? O más grande que. Bueno. Tenemos los triángulos homólogos, que son dos figuras. Y en la psicosis tenemos la hipérbola, que es solo una figura, pero tiene dos ramas. Por lo tanto, se pudiera confundir con dos figuras. La relación entre las figuras en la neurosis es perspectiva y en la psicosis es igualdad. Igual, acá hay que hacer la aclaración que se trataría no de superficies, sino de figuras de las dos ramas de la hipérbole para tener la igualdad en la psicosis. Es decir, en la psicosis, aún así si se cambia la hipérbola, habría un cambio de ambos lados. Sin embargo, en los triángulos homólogos, cualquiera triángulos homólogos, pudiéramos hacer ciertas modificaciones, se cambiarían de ambos lados, pero sería un cambio diferente, sería un cambio con cierta correspondencia, pero que además permite cierta más movilidad. Es decir, como los plantea Lacan en el esquema R, solo hay, por ejemplo, un falo ubicable posible. Sin embargo, ¿se acuerdan que entre MI y MI teníamos que eran paralelas y ya? Por lo tanto, yo lo pudiera bajar o subir, así no. Este está más bonito. Si bien yo ubico el falo, esto pudiera estar un poco más abajo, un poco más arriba, daría igual. Lo que cambiaría es el campo de la realidad. Esto justamente es lo que tomaba Perot para decir que abre y cierra el inconsciente. Los elementos de la neurosis están relacionados justamente por esto. Es decir, hay una relación entre los elementos del triángulo MIP, todo en mayúscula, y los triángulos M minúscula, I minúscula y falo. Es decir, son elementos relacionales que tienen que ver uno con el otro. Hay cierta dependencia de uno con el otro. Mientras que en la psicosis son los que son. Esto justamente es lo que nos permite, me parece que se dice mejor con la relación entre los elementos, donde hay una causa en la neurosis, y en la psicosis lo que hay es ley. Esto me parece que habría que buscar otra manera de decirlo, en verdad. Me parece que no es la mejor manera. Pero la tomo porque me parece que es una solución
en el seminario 11, cuando Lacan propone que solo hay causa de lo que cojea y la diferencia con la ley. Es decir, en la psicosis hay ley de causa y efecto, digamos. Es decir, que la misma causa ya te engendra el efecto. Hay como una relación biunívoca entre cada causa y cada efecto. Mientras que en la neurosis tenemos diferentes causas. O sea, por ejemplo, en el caso teníamos que habían muchas razones diferentes para el sufrimiento de ella. Por eso hay causa, porque ese sufrimiento pudiera ser por otra causa, por otra razón. Cuanto a la subjetividad, en la psicosis estuviera la subjetividad científica, al pensar lo científico como aquello que daría respuestas al funcionamiento del universo con leyes matemáticas de causa y efecto. Mientras que en la neurosis tuviéramos, digamos, esto lo inventé yo, pero sería una subjetividad histórica. No es un invento muy brillante, en verdad. No espero galardones. Pero me parece que se pudiera pensar la subjetividad del lado de la historia, del lado del relato. Del lado de todo este cuento que el paciente se está armando para poderle dar cierto sentido a su vida y otro valor de verdad. Los elementos, en la neurosis tuviéramos 3 más 1. ¿En qué sentido 3 más 1? Tuviéramos M y P más 1. El falo, creo que eso es algo que no dije, es heterogéneo, es de otra índole. Como si estuviera hecho de otra materialidad, porque justamente es lo que va a señalar lo que ahí va, es lo que señala la verdad. Por eso decía que era la significación, en tanto no se trata del lenguaje, ¿sí? Hay un elemento que es diferente. Y eso, por eso justamente que se puede interpretar. Por ese vacío que está ahí, que es lo que esconde una verdad, es que se puede decir, bueno, tomando en cuenta esto, y tomando en cuenta esto otro, y tomando en cuenta esto otro, yo concluyo que se está trabajando con esto. Pero es siempre un cálculo, siempre una proyección, siempre un agujero que está ahí, que uno dice, bueno, con esto, que conjuga el cuerpo y el saber, con esto, con esta falta, yo voy a hacer esto. Mientras que los elementos en la psicosis fueran 2, digamos, si tenemos todo el tema de la regresión al estadio del espejo, de siempre 2, que en verdad es 2 o 1, toda esa problemática de, digamos, si yo tengo un espejo enfrente, ¿cuántas personas hay ahí? Voy a poner ahí 2. Porque se trata no solamente del elemento, sino de su especularidad. En la ontología tuviéramos significantes y cosas del lado de la neurosis y del lado de la psicosis cosas mundanas, euclidianas. Yo tengo la mala costumbre de escribir esto mal. Acá quiero volver a hacer una aclaración que no se trata ni siquiera de palabras y cosas, sino de los elementos que ellos pudieran representar. Por ejemplo, familia, ¿sí? En el caso. Si lo vemos como la familia de sangre y hueso, ¿sí? Aquella persona que
aquellas personas que te dieron la vida y todo, sería un es lo que es, ¿sí? Sería una cosa, pensar la familia de esa manera. Para pensar la familia de manera designificante, tiene que no significarse a sí misma, es decir, la familia tiene que, a juro, no ser la familia. Y por eso es importante que ella pueda pensar familias particulares, familias individuales. ¿Por qué? Porque significa que no es la familia. Entonces, si fuéramos a definirlo así, cosa sería aquello que es lo que es, y significante sería aquello que no se significa a sí mismo, es decir, que no es lo que es. Esto lo traigo, no lo he trabajado demasiado, pero lo estaba escuchando en estos días. Austin fue el que hizo el muy inventado performativo, ¿sí? El que lo teorizó. Uno de sus discípulos, lo escuché hablando sobre el lenguaje en estos días, que lo interesante del lenguaje para el mundo humano es, el discípulo se llama John Searle. Después le escribo, aquí no hay espacio. Searle se escribe S-E-A-R-L-E. Dice que el lenguaje crea una realidad al representar que existe. Es decir, por ejemplo, un billete ¿sí? Esto es un pedazo de papel, pero supuestamente son 50 pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo hace 50 pesos? El lenguaje, que tenga acá escrito 50 y toda la institución bancaria que tiene atrás. El lenguaje crea una realidad al representar que existe, ¿sí? Entonces el lenguaje es lo que crea la realidad de que esto valga 50 pesos cuando es un pedazo de papel. Es decir, la representación es lo que hace existir la realidad de que esto sea 50 pesos. Eso es una salvedad de cómo pienso yo el significante y las cosas. Porque si no, se puede pensar que cosas mundanas es que es una persona que no se da cuenta que existe el lenguaje. Hay muy pocas personas que no se dan cuenta que existe el lenguaje. Eso no es un problema común, digamos, y no es un problema que uno va a tener muchas veces en la clínica. Es decir, que existan las palabras no es un problema. El problema es cómo se piensan las palabras o cuál es la materialidad de la palabra. Porque incluso las palabras se pudieran tratar como cosas, como si fuera algo que tú me debes, etc. Bueno, y hay otra salvedad que quería hacer en cuanto a esto, es que no estoy planteando ni un monismo, cuando hablo de cosas mundanas, ni un dualismo, como si fuera mejor tener significantes y cosas a tener cosas. Sino, lo que estoy planteando es que en la psicosis hay ese monismo. Se trata de ese monismo, mientras que en la neurosis se trata de ese dualismo. No estoy proponiendo una ontología para el psicoanálisis ahorita, por lo menos. Bueno, esas son las salvedades, los asteriscos ahí. P en A, en la neurosis sí hay, en la psicosis no hay. Y justamente me parece que es eso es lo más importante. Porque hay una relación entre si está o no está y todo el armado del esquema correspondiente. Ahorita vamos a ver eso un momentico. Y en la realidad de la neurosis está cerrada, mientras que en la psicosis está abierta. Si en la neurosis tenemos esto acá cerrado, el cierre lo hace MI y MI. Mientras que en la psicosis, recordamos que estaba abierto como si fuera hacia el infinito por las asíntotas. Esto se termina acá porque no hay impresoras infinitas.
no puede imprimir una cantidad infinita de números, por ejemplo. No sé si eso es algo que han pensado, además. Es un tema interesantísimo porque, por ejemplo, la división, a ver si recuerdo bien, del diámetro de un círculo con respecto a su circunferencia no es algo que se pueda escribir. Sin embargo, yo puedo escribir la letra griega pi, que es ese mismo número. Es algo muy interesante. Bueno, en fin, no hay impresoras infinitas. Es una letra que condensa la tendencia. Pero es que ni siquiera, lo interesante es que ni siquiera es una tendencia. Porque en pi no hay una tendencia, por lo menos hasta ahora lo que se ha encontrado es que es aleatorio. Sí, no, pi no lo pensaba. Ah, sí, acá. Claro. No, pero acá ni siquiera hay una letra que lo condensa. Claro. Hay momentos donde sí hay tendencias que se condensan. Por ejemplo, si yo pongo 1,9 así, es que eso es 9. Obviamente una cantidad infinita de 9 no lo puedo escribir. La letra infinita sería la letra. Sí, también. Bueno, entonces estuviéramos una realidad cerrada con la neurosis, dada por lo mismo límite del lenguaje, ¿sí? Los límites del lenguaje te dan límites de la realidad y lo hacen cerrada. Es decir, uno encuentra con su palito, con su huequito del gnomón del falo, encuentra la verdad. Mientras que en la psicosis eso está abierto, no hay necesariamente una respuesta en ese sentido. Voy otra vez con limitaciones e interrogantes abiertas. Antes habíamos hablado de que era diagnóstico y no tratamiento, y que no íbamos a hablar mucho de la perversión. Eso no lo voy a volver a hablar. Creo importante volver a mencionar porque se pudiera malinterpretar en ese sentido. A mí me gusta muchas veces aclarar las malinterpretaciones que veo muy evidentes. Obviamente no puedo aclarar todas las malinterpretaciones. No se trata de un lavado de cerebro, es decir, no se trata de que, bueno, tenemos que a todo el mundo hacerle pensar que hay significantes y cosas, no nada más cosas mundanas. De hecho, me parece que lo que habilita el tratamiento es el sufrimiento en demasía, es decir, el sufrimiento que da ese segundo hueco que abre el significante en la oquedad del ente, y que eso produce sufrimiento. Entonces es porque hay un sufrimiento asociado a eso que nosotros estamos autorizados a intervenir, no es porque nuestra ontología sea mejor que la otra. El falo como elemento heterogéneo me parece que, bueno, que ameritaría otra clase incluso, y no, o sea, ya. Me parece que hay ciertos elementos y que es algo que se puede resolver, pero que ahorita no lo hicimos. Y hay un problema muy grande que yo mismo reconozco, que es que Lacan no habla de ontologías. Y yo estoy apoyando todo esto sobre como si hablara muchísimo de ontologías. Yo igual intento apoyar la mayoría de las cosas que digo en citas para poder de esa manera apoyarme sobre Lacan. Y Lacan tiene algunas citas sobre ontologías. Hay muchas donde dice cosas como vergonzontología o cosas así, esa digamos que es la más mentada. Sin embargo hay otra en el seminario 11 donde Lacan confiesa que tiene una ontología como cualquier otro, es decir, que le parece que no es posible no tener una ontología. Me parece que justamente se trata de esta diferencia, de poder pensar una ontología, que si pensamos la ontología tipo como O mayúscula y L mayúscula, como le gusta hacer a los lacanianos, entonces sería la ontología, y la ontología sería la ontología euclidiana, que sería la metafísica. Sin embargo, me parece que capaz estaba advertido que había otras ontologías, porque digamos, al principio ontología se refería a la metafísica, y después, con otros trabajos, fue cambiando de el estudio de lo que es al estudio de lo que hay.
que pudiera ser un es decir, un ser o no. Yo lo trabajo como el estudio de lo que hay, incluyendo que pudiera haber seres, por ejemplo. Y bueno, me parece que igual es parte del trabajo de tomar a Lacan como co-investigador en vez de como dogmático. En estos días abrimos un grupo de Facebook nuevo de psicoanálisis y matemáticas. Y hubo alguien que preguntó, amigo mío en verdad, preguntó por una cita, que creo que es una cita de Sokal y Bricmont, en su libro de Imposturas Intelectuales, donde citan a Lacan diciendo básicamente los números imaginarios, o sea, los números irracionales, cuando son dos cosas completamente diferentes. Como si eso fuera un problema que Lacan haya dicho eso. Y yo le dije, eso nada más es un problema para las personas que piensan que Lacan es dogmático, o sea, que tratan al cuerpo de Lacan como un dogma. Si no se trata como un dogma, se equivocó y listo, no hay mucho más que decir. Sí, Lacan se equivocó y igual ver qué hay ahí. Bueno, entonces me parece que hay esas limitaciones. Interrogantes abiertas, espero que hayan muchas incluso. Si me las envíen, estoy dispuesto a, no sé, digamos, pongamos en un mes, a hacer otro video y enviarlo, ¿sí? Porque me parece que ha sido mucho material y esa fue otra de las razones por las cuales no quise meter muchísimo más ahorita. Parece que no tenía sentido y lo que iba a hacer era atosigar de información. Pero bueno, si están dispuestos a enviar algunas preguntas, yo estoy dispuesto a responderlas luego. Igual eso se lo vuelvo a enviar en un email. Antes de ir a las conclusiones, hay una pregunta que yo me hice muchísimo. Voy a tomar de foto esto, si no hay cambios. ¿Qué es por qué estas dos figuras? ¿Y por qué no otras? Me parece que igual esa es la pregunta que motiva todo este trabajo, pero lo voy a responder un poco más esquemáticamente ahora. Como había comentado anteriormente, de base tenemos en los dos. Tenemos esto. Así. A partir de esto nos preguntamos si hay P en A. Es decir, tercero, hay que pensar acá que también aquí hay dos. Algo que no sé si normalmente se dice. Entonces P en A, vamos a tener una respuesta sí y una respuesta no. Y no sé si a alguien se le ocurre si hubiera más respuestas. A mí se me ocurren estas dos, pero no sé si pudiéramos pensar que hay otra respuesta. Por ahora me parece que hay que dejarlo así, que estas serían todas las respuestas posibles, pero capaz hubiera otra. O habría que argumentar muy bien por qué estas serían las únicas dos posibles. Me parece que ese en verdad sería el camino más fácil. Es decir, preguntarse por qué nada más hay dos, en vez de ir por la lógica contraria, que sería demostrar una tercera. Bueno, tenemos dos, y si hay,
a poner esto dentro. Vamos a poner aquí. Yo voy a poner un agujero, no me voy a preocupar por lo que va adentro, por lo que va afuera y el nombre. Agujero. Y ahora me parece que el otro problema de Lacan es que no se queda acá, sino que después se pregunta sobre lo correspondiente del otro lado. Es decir, ya acá tenemos el germen. Es decir, acá es como si esto tuviera como un efecto rebote. Y acá también. Solo que es un efecto rebote de como acá no hay nada, acá tampoco. Esto lo puse negro. Por esto justamente me parece que está la división entre que nada más hay dos esquemas, porque nada más hay dos posibilidades acá, sí o no. Y al momento de tener uno, usted tienes el resto. Después acá, está bien, falta mucho para llegar al esquema R y al esquema I, pero ya tienes, digamos, el esqueleto. ¿Por qué estas dos figuras? Me parece que porque acá, esto acá ya tenemos tres, entonces se arma un triángulo. Y al armar esto serían dos triángulos. Porque hay como una reflexión, digamos, que hace el mismo AA'. Con el AA' tenemos que pensar la dualidad y el espejo, digamos. Especularidad. Por eso me parece interesante que Lacan plantea que hay una regresión al estado del espejo cuando no se encuentra un elemento simbólico más allá que es el que pueda dar cuenta. Mientras que acá, ya eso sería acá la regresión al estado del espejo, mientras que arriba tuviéramos como si se fuera armando un edificio con estos mismos elementos, además hay que decirlo, porque sería esto y después como si estuviera cruzado y ya. Si bien la materialidad de los elementos es diferente, porque acá se trata de simbólico. Al haber ubicado el P en A, es que permite hacer este cálculo. Pero justamente sigue siendo un cálculo como si fuera a través de un espejo.
Voy con las conclusiones entonces. Esto es más una formalidad porque voy a volver a decir lo mismo otra vez. Se puede diagnosticar de manera diferenciada entre neurosis y psicosis mediante un apoyo o soporte matemático. Parece que esa es la primera conclusión que tenemos que llevarnos y que muchas veces no se comenta. En la psicosis, es decir, de un lado tenemos la psicosis, la preclusión del significante lleva a la regresión del estadio del espejo, solo permitiendo la igualdad, constancia que se ve en los objetos mundanos de la ciencia, que son aquellos mismos que siempre están. De nuevo, pensando la ciencia de manera clásica. En la neurosis, la ubicación del significante, aquí puse entre paréntesis, porque es la ubicación del significante, es decir, P en A, permite establecer una proporción que implique otra verdad, causa histórica del inconsciente y el sufrimiento. Y esto me parece que es algo que se puede fundamentar muy bien, digamos. Me parece que es algo donde no hay mucho vaivén. Sin embargo, la apuesta que yo introdujo es que la neurosis y la psicosis implican ontologías diferentes en Lacan, que es, digamos, lo que yo estoy intentando engordar en tanto apuesto. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? Quisiera decir hable hoy y calle para siempre, pero ya ofrecí poner un poco después. Decantando las cosas. Sí. Por ahora la verdad que no, pero... Eso fue lo que pensé y digamos que obviamente pueden decantar muchísimo después, pero dije, bueno, un mes es un tiempo prudencial y que además permite que no se queden en la nada. Porque si les digo, bueno, no, en un año voy a enviarles un video, eso no tiene ningún tipo de... Ahí no va a pasar nada.